Empezamos a ver el otro día, bueno, empezamos a ver los elementos de la clase. Bueno, digamos, los básicos son los atributos y los métodos, pero hay otros elementos que tenemos que agregar a las clases. Digamos que los atributos y los métodos son los que provienen de la abstracción y son los que le dan identidad y funcionalidad a los objetos que se van a crear, pero se requieren algunos otros métodos de soporte. Entre ellos están los métodos get y set. Dijimos que los métodos get obtienen valores de los atributos y los métodos set ponen valores en los atributos. Bueno, los métodos set no regresan nada, por eso se pone void, y los métodos get sí regresan, pues el valor del atributo, pues el tipo de regreso es el tipo del atributo. Bueno, otro elemento que normalmente vamos a codificar, o sea, eso los get y los set los vamos a codificar. No son parte del análisis, pues. Entonces, otros, por ejemplo, vamos a recuperar nuestro ejercicio. Aquí está. Bueno, el viernes pasado, la vez pasada, habíamos creado por aquí algunos objetos. ¿Sí? Creamos el triángulo, bueno, el primero fue la escuadra, ¿verdad? Una escuadra por aquí. No habíamos creado una escuadra, acá está, escuadra, y luego el rojo, dijimos que el verde y el rojo es el mismo, porque nada más comparten la misma dirección de memoria, pero se puede acceder a través del verde o del rojo. Y en cambio el azul sí es una copia, ¿verdad? Bueno, vamos a darle salida a los tres objetos diferentes. Por ejemplo, la escuadra. Fíjense, le voy a dar salida al objeto, no a un cálculo ni a un dato del objeto, sino al objeto. Entonces aquí sería escuadra. Y voy a hacer lo mismo con el rojo y con el azul. El verde es igual que el rojo, es el mismo que el rojo. Entonces el verde y el azul. Le voy a dar salida. Lo voy a poner nada más así, rojo y luego azul. Bueno, en primer lugar, vemos que no marca error. Aquí estamos concatenando una cadena con un objeto. Y bueno, eso ya lo hemos visto, lo hemos dicho, que cuando hay un símbolo, un operador más y hay una cadena, entonces Java lo que hace es convertir el otro dato a cadena y luego los junta. No importa qué tipo de dato sea, incluyendo objetos. Entonces aquí lo que va a hacer es convertir escuadra a cadena y luego lo va a pegar con esto. Y en el caso de las dos de abajo, ocurre algo similar, pero ya no lo hace por el símbolo, por el operador más. Aquí lo convierte a cadena por el operador más. Acá lo convierte a cadena simplemente porque el método println, todo lo que le llega lo convierte a cadena para darle salida. Entonces, en los tres casos, los objetos se van a convertir a cadena. Vamos a ver qué nos muestra. Aquí me pone el letrero escuadra porque yo lo escribí, ¿verdad? Pero vean cómo en los tres me indica el nombre de la clase, del proyecto, luego el nombre de la clase y luego una dirección de memoria. Acá, como no le puse ningún letrero, pues simplemente me aparece el nombre del proyecto o el paquete, el nombre de la clase y una dirección de memoria. Es decir que por sí mismos los objetos se convierten a cadena, como en este caso, y me muestran algo. ¿De dónde sacan esa información? Bueno, hay un método
Sí, hay un método que es un estándar. Ya, cuando nosotros creamos los objetos, ya ven que, por ejemplo, el rojo. Rojo me muestra lo que yo le agregué, lo que yo codifiqué en la clase, como el método calcular área y perímetro, los métodos get, los set, pero me aparecen algunos otros métodos que nosotros no pusimos y dijimos que eso los tiene por herencia. Bueno, uno de esos métodos es el toString. El toString es un método que sirve para representar el objeto como una cadena de caracteres, porque eso en muchos escenarios, en muchos contextos, va a ser necesario. ¿Cómo representar un objeto como cadena de caracteres? Para eso es el método toString. Dijimos que todos esos métodos que aparecen y que nosotros no pusimos, los trae por herencia y ya vienen codificados con algo. Puede ser que con nada, pero ya tienen una implementación. Entonces, en este caso, el método toString tiene la implementación que muestra el paquete donde está la clase, el nombre de la clase y la dirección de memoria del objeto. Eso es lo que trae por default. Pero normalmente eso no nos sirve. Nosotros podemos cambiarlo recodificando el método. Entonces vamos a recodificarlo. Voy a poner por aquí. Me voy a ir a la clase triángulo. Y vamos a codificar el método toString. Ese método, los pongo antes de los métodos de proceso. Después de los getSet, entonces pondría public string toString. Así se llama el método. Tenemos que respetar la firma como viene por herencia. Y así viene, o sea, public y luego regresa una cadena y el método se llama así toString. Para verificar que es el método que ya viene por herencia, debe aparecer aquí de este lado una anotación override. Esa que se ve ahí, override. Si no aparece esa anotación es que algo nos falló en la firma y estamos simplemente codificando un método nuevo. Para referirnos al método toString al estándar, pues ahí lo podemos checar. Inclusive le podemos agregar esa anotación, override. Aquí aparece override. Cuando aparece eso es porque el método ya existía por herencia y nosotros lo vamos a recodificar. ¿Y qué es lo que habitualmente se pone en el método? Los valores de los atributos. Entonces aquí le vamos a decir regresa el lado 1, se lo puedo poner así, bueno, lado 1, y aquí le agrego el lado 1 más, y la intención es que nos muestre los valores de sus atributos. Entonces aquí le voy a agregar unos espacios, aquí lado 2, bueno, mejor así. Y luego aquí le agrego el otro lado. Le podemos poner lo que nosotros queramos, pero generalmente vamos a agregarle o a mostrar, regresar, porque hay que regresar una cadena. Lado 3. ¿Sí? Bueno, entonces, una vez que ya lo tenemos codificado, si lo mandamos llamar, yo no le hice ningún cambio aquí. Si lo volvemos a llamar, entonces ya aparece que el escuadra tiene estos lados, el rojo y el azul. Es que iba a poner rojo y azul es el mismo, ¿verdad? ¿O cuál? No, es que azul fue una copia de rojo. No es que sea el mismo. Porque azul se creó y luego a azul se le pasó lo del rojo o verde, que es el mismo. Por eso salen igual estos. ¿Sí? Entonces, en este contexto, el toString se manda a llamar solo. Aquí por conversión a cadena, el más convierte a cadena mandando llamar el toString. Y aquí porque el println todo lo convierte a cadena. Pero habrá otros contextos en donde nosotros tengamos que mandar llamar explícitamente el método toString. Bueno, entonces ese es otro de los métodos. Lo voy a agregar aquí. Lo voy a poner abajo de los... Aquí. Abajo de los getSet. Es el método toString.
que va, regresa pues a una cadena. Este método está sobreescrito porque ya viene codificado de antemano. Bueno. ¿Ese es el que de eso? Sí, sí. Sí, de hecho, pues también aquí lo podríamos hacer, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar, ahora vamos a ver otro elemento. Ya vimos el getSet y ya vimos el toString. Ahora vamos a ver otro elemento. También estos métodos pueden parecer como, pues, que no muy necesarios, pero pues porque apenas estamos empezando a hacer ejercicios. Entonces vamos a ver otro concepto que también va a parecer que a lo mejor no es. Dejen pasar para acá. Va a pasar para acá, ¿sí? Bueno, este es el constructor. El constructor, cuando nosotros creamos un objeto, estamos usando un método que se llama constructor, aunque no lo hayamos creado. Ni lo vemos, ese ni lo vemos. Bueno, vamos a ver por qué. Dice, hay ocasiones en que nosotros queremos crear el objeto, pero ya con información. Ahorita, si creamos un triángulo, los valores por default, o los que trae cuando se crea el objeto, pues son puros ceros, ya lo habíamos probado. Y luego, a través de los métodos set, le ponemos la información. ¿Sí? A ver, chavos, ¿estamos aquí? Veo que están platicando. Oigo, más bien. Entonces, a veces necesitamos, ahorita no voy a, tal vez no encontremos una justificación. ¿Por qué? Pero sí vamos a requerir muchas veces crear un objeto y pasarle de una vez la información a sus atributos y no esperarnos hasta hacerlo con los métodos set. Bueno, entonces, en esos casos, podríamos pasarle esa información al objeto al momento de crearlo a través de un constructor. Bien, entonces el constructor se encarga, es un método especial en varios sentidos. Vamos a ver por qué. Se ejecuta el momento en que el objeto es creado. Cuando creamos un objeto, necesitamos un constructor para crear. ¿Sí? Bueno, el constructor es un método que se llama igual que la clase. Si mi clase se llama triángulo, el constructor se debe llamar triángulo. No regresa nada, ni siquiera void. Cuando un método, como por ejemplo los métodos set, no regresa nada, se indica con un void, que no regresa, no tiene un return. Pero el constructor ni siquiera se pone el void. Luego, pueden existir varios constructores en la clase siempre y cuando tengan distintos parámetros. Ese aplica igual que para cualquier método. Yo puedo tener métodos que se llamen igual siempre y cuando los parámetros sean diferentes. Entonces los constructores también. Yo puedo tener varios constructores, pero siempre y cuando sus parámetros sean diferentes. De hecho, hay clases que tienen 15 o 20 constructores, muchos constructores. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay 15 o 20 diferentes formas de crear el objeto, porque internamente pues a lo mejor trae muchas variantes. Bueno, luego, los constructores normalmente son públicos, porque si fueran privados no nos dejarían crear el objeto, aunque en ciertas circunstancias sí se utilizan constructores privados. Pero para nosotros van a ser públicos. Bueno, ¿cómo fue posible que nosotros utilizáramos un constructor si nunca lo codificamos? Porque Java nos proporciona un constructor por default. Si Java ve que mi clase no tiene ningún constructor, entonces agrega uno. Agrega uno que no pide parámetros, o sea, no tiene parámetros, y se encarga de ponerle valores iniciales a los atributos. Es lo que hemos venido haciendo con nuestra clase de triángulo. Si nos regresamos por acá, cuando veamos los conceptos de, digamos aquí, dijimos que escáner es una clase y teclado es el objeto de esa clase que estamos creando. Y después de la palabra new aparece otra vez el nombre de la clase. Pero ya no es clase, es constructor. Aquí decía método especial para crear el objeto. Bueno, ahorita ya estamos diciendo que este es el constructor. ¿Sí?
quiere decir que cada vez que creamos un objeto, aunque no hayamos codificado un constructor, existe un constructor porque Java lo puso. Nada más que Java, en cuanto ve un constructor, quita el que ya había puesto. O sea, nada más lo pone cuando no hay ninguno. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Random es la clase, azar es el objeto, y este random es el constructor. Se llama igual que la clase, pero es un método, por eso tiene paréntesis. Bien, entonces, si eso lo ubicamos acá en nuestro ejercicio, vamos a ponerlo por acá, vemos que aquí, por ejemplo, estamos creando el objeto escuadra. Triángulo es una clase, y por eso, yo lo puse en otro color. Y luego, este es el objeto, y este es el constructor. Por eso no aparece en rojo, porque esto ya no es la clase, es el constructor. ¿Y cómo puedo usar un constructor si no lo codifiqué? Bueno, ya vimos por qué Java lo agrega si no encuentra ninguno. Normalmente nosotros vamos a agregar dos constructores a nuestra clase. ¿Sí? Uno que no recibe parámetros y otro que sí recibe. Bueno, entonces vamos a la clase triángulo y los constructores yo los ubico abajo de los atributos, antes de los métodos getSet. Aquí pongo mis constructores. La idea del constructor es, bueno, si es por default, pues no le paso ninguna información. Pero si tiene parámetros, la idea es que cree, en este caso, un triángulo, pero que ya nazca con valores, los valores que yo le paso a los parámetros, en lugar de esperarme hasta los métodos set. Por eso les digo, ahorita como que parece innecesario, pues si ya tengo los métodos set, me sirven para lo mismo, nada más que los métodos set se ejecutan después de que se creó el objeto. Y algunas veces yo necesito eso cuando creo el objeto. A ver, entonces voy a agregar un constructor. Son públicos, no regresan nada, ni siquiera void. Y se llaman igual que la clase. Igualito, ¿sí? Y en este caso, yo voy a suponer que necesito crear un triángulo, pero ya pasándole sus lados. Y entonces voy a recibir aquí tres parámetros. Tipo doble. Ahorita, como son poquitos nuestros atributos, pues digamos que cada atributo en este constructor va a tener su parámetro. ¿Sí? Entonces, tengo tres atributos, le paso tres parámetros. Aquí van a llegar valores que cuando se crea el objeto y cuando ejecute este constructor, va a tomar estos parámetros y se los va a pasar a los atributos del constructor. Entonces, de lo que se trata aquí es que el lado 1 le paso el parámetro L1. Y así al final de cuentas es como si aplicáramos los set, pero juntos y desde que se crea el objeto. Inclusive desde aquí podemos mandar llamar los métodos set. Y tal vez no es mala idea, porque los métodos set, si ya traen algún filtro, pues ya nos tendríamos que repetir ese código. Aquí lo voy a hacer de esta manera. Recordemos que en los métodos set filtramos que los dados que llegaran no fueran negativos, o si son negativos los cambiamos a positivo, y por eso aplicamos esto, el valor absoluto. Bueno, si yo lo dejara así, habría inconsistencia, porque mi método set sí filtra un valor negativo, pero mi constructor no. Entonces mi constructor me dejaría pasar valores que van a llegar negativos a los atributos, y se supone que yo no quiero eso. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ponerle lado 1 es igual a mat.apps de L1 para que sea congruente con esto que estamos haciendo en el set. Tanto el constructor como el set, cuando llegue un lado 1 negativo, lo va a volver positivo. Bueno, entonces aquí también. La diferencia está en el momento en que se ejecuta el método. El método constructor se ejecuta cuando se crea el objeto. Los métodos set, pues, cuando yo los necesite. Entonces aquí sería lado 2 y aquí lado 3. Ahora, ya que acabamos de poner el constructor, vemos qué pasa en la aplicación. Me marca error aquí. Cada vez que creo un objeto, me marca un error. ¿Sí? Y me lo marca porque dice que no encuentra un constructor que tenga
Esos parámetros, en este caso ninguno, por los parámetros. por los parámetros. Entonces me está diciendo que no encuentra ninguno. ¿Por qué no? Si antes sí, si no lo había puesto y antes sí lo encontraba, y ahora que puse otro constructor no lo encuentra. Ah, porque Java nada más pone un constructor por default cuando no hay ninguno codificado. Si ya encuentra uno, ya no pone nada. Por lo tanto, yo tengo que agregar el constructor que no pide parámetros, el que había puesto Java antes. Bueno, entonces vamos a agregarlo. Este le vamos a llamar constructor parametrizado, ¿sí? Parametrizado. Y voy a agregar un constructor que voy a llamar por default o vacío. Este no va a tener parámetros. Y como ya no tiene parámetros, pues sí coincide con el que estamos usando ahorita en la creación de los objetos. La idea aquí es que los lados sean 0. O pueden ser, bueno, si yo quiero que cuando se use este constructor los lados valgan algo, pues ahí se lo pongo. Ahorita quiero que los tres valgan 0. Vale. Si le pones los parámetros al constructor del objeto, no se quita el error, aunque no crees el otro constructor vacío. A ver, ¿cómo? Si le pones los parámetros al constructor, Sí, o sea, no se quita el error. sí, se quita. Y aunque no crees el otro, el vacío. Aunque no crece el vacío. Si tú nada más quieres usar el vacío, ¿no? Nomás cuidas que tú siempre llames al constructor con sus... Sí, sí, sí. Sí, ahora, el constructor vacío, sí es por default, pero si no existe otro. O sea, sí lo crea por default, pero cuando ya le pones otro, ya no lo pone. Bueno, entonces ahora sí me regreso y ya se quitó el error porque ya encontró la firma, ¿verdad? Y con un constructor sin parámetros. Si yo quiero crear un constructor, miren, voy a crear, perdón, un objeto. Voy a crear aquí el objeto, otro color. Ya tengo rojo, azul y verde. Voy a crear el amarillo, ¿sí? Entonces le digo triángulo amarillo es igual a new. Aquí ya tengo dos formas de crear un triángulo. Un triángulo así sin parámetros y después le puedo agregar los valores a través de los métodos set. Pero es en otro tiempo, ¿verdad? Ya es otro tiempo. Pero ya tengo un constructor que me permite asignarle los dados desde que creo el objeto. Entonces ya le diría yo aquí, por ejemplo, 23, ¿qué pasa si lo dejo así? Me marca error. ¿Por qué me marca error? Dice aquí, no encuentro un constructor que coincida con esos parámetros. Falta otro parámetro. O le quito los dos o le pongo otro. Bueno, le voy a poner otro. Aquí le digo 18. Ahora sí, el triángulo amarillo ya tiene, desde que nace, podremos decir, desde que nace ya tiene valores que después se los podemos modificar con los métodos set. Bueno, entonces, ¿y qué tal si yo quisiera crear, por ejemplo, un triángulo equilátero? A ver, voy a crear otro triángulo. No sé, un naranja. Pero quiero que sea equilátero. ¿Cómo tendría que ser? Por ejemplo, que todos los lados valgan 20, por decir. Tendría que hacer esto, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿qué tal si en mi aplicación donde voy a utilizar la clase triángulo, a lo mejor muy frecuentemente necesito triángulos equiláteros? Tal vez. Seguido necesito triángulos equiláteros y el usuario de la clase, que a lo mejor no soy yo mismo, es otro programador, ¿verdad? Un usuario de la clase no es un usuario final. Entonces resulta que, pues, como para crear triángulos equiláteros, tiene que pasarle los tres valores iguales. Pues es que es muy laborioso estarle pasando los tres lados y luego, pues, más propenso a error, ¿no? De que me equivoque. Entonces, una solución sería crear un constructor que crear un triángulo equilátero. Y eso, pues, como es equilátero, nada más necesitaría un lado, ¿verdad? Bueno, pues vamos a crear un constructor aquí. Lo voy a poner en esta parte.
A este le voy a llamar constructor de default. Normalmente todas nuestras clases que creemos le vamos a agregar dos constructores, el de default y el parametrizado. En este caso yo voy a agregar un constructor que va a crear un triángulo equilátero, pues porque en mi aplicación a lo mejor lo voy a necesitar mucho o lo voy a usar frecuentemente. Entonces le digo public triángulo y luego le paso solo un lado, doble lado. Y este voy a decir que es para un triángulo equilátero. ¿Sí? Bueno, lo que va a pasar es que yo internamente le paso, llegó nada más un lado, pero se lo tengo que poner a los tres del triángulo, porque el triángulo tiene tres. Entonces ya le diría yo que el lado 1 es igual al lado 2 y es igual al lado 3. Y este es igual al lado. Los tres son iguales. Pero por si me pasaran un negativo, pues aquí le pongo un mat.ads. Así. Así es que acá en la aplicación ya no sería necesario, si yo quiero crear un triángulo equilátero, ya no sería necesario pasarle los tres. Ahora nada más uno. Tengo tres constructores, uno de default que no recibe parámetros, pone puros ceros, otro parametrizado que toma cada uno y se lo pasa a los lados, y otro para formar un triángulo equilátero. Inclusive si aquí le pongo menos 20, eso está validado para que no reciba el menos. Vamos a darle salida a los dos triángulos, nada más para verificar. Bueno, aquí le voy a decir el triángulo amarillo, pero le voy a poner un brinco de línea para que no quede pegado con lo anterior. Y aquí amarillo. Y bueno, voy a hacer lo mismo con el naranja. Naranja y naranja. Vean como el triángulo naranja lo creé, va a ser equilátero, pero sus lados no van a valer menos 20, debe valer 20. A ver. Es que también le puse brinco de línea. Bueno, está bien. Ahí el amarillo me dice su lado 1 vale 23, el 2 34 y el 3 vale 18. Y el triángulo naranja dice que cada lado vale 20, no menos 20. ¿Sí? Ahí estamos invocando el toString a través del operador más para pegarlo con esta cadena. Aquí este lo convierte a cadena. ¿Cómo convierte un objeto a cadena? Esto hay que recordarlo muy bien. ¿Cómo se convierte un objeto a cadena? Mandando llamar el toString. Y en algunos contextos se manda a llamar automáticamente. Es un método estándar, ¿sí? Que viene ya por herencia. Bueno, entonces vamos a ponerlo así. Ahí está, ¿verdad? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer, ya tenemos, hay que agregarlo aquí al diagrama, ¿eh? De hecho aquí me va a faltar un espacio. Hay que agregar, para que el diagrama quede completo, hay que agregarlos aquí los constructores. Son tres constructores. El primero no recibe nada y no regresa nada. Tampoco se le pone void porque no regresa. Void regresa algo vacío. El constructor no regresa ni vacío. Bueno, luego tenemos otro constructor que recibe un lado. Y tenemos un tercer constructor que recibe tres lados. Este es el diagrama completo. L1 es de tipo doble. Ahí va a quedar ahorita amontonado. L2 también es de tipo doble. Y L3 es de tipo doble. Así quedaría. Dejen pasar esto más para abajo. Ahí está, pues. Bueno, ya podemos decir que ya para nuestros propósitos ya tenemos completa nuestra clase. Vamos a regresar al ejercicio que hicimos del repaso. Hicimos 3 versiones del triángulo. Este será una cuarta versión. La versión, bueno, voy a irme para acá. Mande. El primer curso, ¿por qué no puso parámetros? Sí.
Entonces, ahí siempre por ejemplo tiene que utilizar el set después de crear el objeto. Sí, bueno, sí, porque como los valores de los atributos están en nulos o ceros, si son numéricos, entonces pues de poco me serviría para el proceso, ¿verdad? Entonces, sí, generalmente, si creas un objeto con el constructor por default, necesariamente con los métodos C tienes que alimentar el objeto. Ahora, aunque lo crees con el tercero, con el que esté parametrizado, o sea, yo creé este objeto, pero tal vez después yo lo necesite cambiar, ¿verdad? Yo le digo amarillo y a lo mejor ya, no, sabes que no era, el lado 2 no era 34, era 35. Entonces, aunque haya nacido con el 34, yo aquí lo puedo cambiar cuando sea necesario y entonces ya lo actualiza y acá me debe poner el 35, ¿no? Ok, bueno, entonces vamos a recurrir a la aplicación, la primerita que hicimos. Tenemos tres, bueno, sí, son tres versiones. Uno sin funciones, otro con funciones y otro visual en donde pusimos un botón sin funciones y otro botón con funciones. Entonces voy a irme aquí a este y le voy a agregar un botón. Sí, le voy a agregar un botón para calcular. Los tres botones van a calcular lo mismo, pero de diferente manera. El tercer botón lo va a calcular con un objeto. Entonces, voy a duplicar este. Y luego le voy a cambiar, bueno, si es este, le voy a cambiar el nombre. Como es una copia, dice funciones 1. Ahora va a ser jboot objeto. Y le voy a cambiar el texto, aquí va a decir objeto. Y también el color ahí, el color de fondo, no sé, un amarillo, algo así. Bueno, entonces, si se acuerdan, la intención de cambiarle los colores, pues bueno, voy a poner tal vez uno rosa para que sea más contraste, ¿sí? Voy a poner uno como rosita. Bueno, ¿cuál es la intención de cambiarle los colores? Pues de que en ejecución podamos verificar cuál botón es el que está calculando, aunque calculan lo mismo. Ya sé que para un usuario final pues es demasiado, ¿para qué tres cálculos que hacen lo mismo? Bueno, entonces aquí, si nosotros lo ejecutamos, le damos aleatorios y la idea de ponerle colores diferentes es que este calcular pone los resultados en azul, bueno, en fondo azul, este lo pone en verde y la idea es que cuando yo le dé objeto, pues calcule lo mismo, pero lo ponga el fondo en su color, ¿verdad? Que cada botón ponga el color de fondo cuando se le dé clic. Bueno, entonces me voy a ir aquí al evento del botón objeto y voy a tomar de funciones, voy a tomar la primera parte, la declaración de variables, los datos de entrada, hasta aquí. Hasta aquí lo voy a hacer, porque eso lo necesitamos para cualquiera de las tres opciones, necesitamos tomar los datos de los campos de texto. Entonces lo voy a poner aquí. Aquí ya podemos decir con más propiedad que lado 1 es la clase W tiene un método. Aquí doble es una clase que no requiere crear objetos para acceder a los métodos, como mat. Entonces, la clase doble accedemos a un método que se llama parse doble. Parse doble me pide una cadena y la cadena se la estamos pasando pidiéndole al objeto jteclado 1 a través del método getText que me diga qué texto tiene. ¿Sí? O sea, jteclado es un objeto de la clase jtextField. Muy bien, entonces, ahora lo que seguiría es calcular. Haciendo un rápido repaso, el botón calcular hace los cálculos aquí hace todos los cálculos. O sea que aquí no se nota tanto porque el ejercicio es muy sencillo, pero hay una gran diferencia. Aquí, digamos, el botón, o quien codificó el botón, tiene que saber cómo se calcula el área del perímetro de un triángulo. O sea, necesita las fórmulas, necesita las ecuaciones. Bueno, acá ya se
se ocultó un poco más en el botón de funciones, porque aquí ya los cálculos ya no los tuvo que hacer el botón, sino que los mandó a hacer a una función, pero le tuvo que pasar los parámetros, los lados. Ok, entonces acá la idea es en el botón de objeto es que pues no necesitamos saber cómo se calcula el área y el perímetro de un triángulo, sino que vamos a crear un objeto de la clase triángulo, le pasamos los 3 lados y luego le pedimos que haga los cálculos. Entonces para nosotros está oculto, esa complejidad está oculta. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a crear aquí nuestro objeto triángulo. Y como ya se me acabó el repertorio de colores, bueno, no, pero le voy a poner aquí triángulo de las Bermudas, ¿sí? Triángulo Bermudas es igual a new, y aquí es donde le tendríamos que decir cuál de los 3 constructores quiero usar. Ahorita voy a usar el de default, triángulo. Me marca error porque no detecta la clase triángulo, no está en mi proyecto la clase triángulo. Entonces lo que vamos a hacer es copiarla de este proyecto, la vamos a copiar para acá. No es lo mejor porque si yo le cambio algo aquí ya no se va a reflejar acá, ¿verdad? Normalmente eso se hace a través de librerías, se crea una librería y se importa la librería, y si le cambio algo a la librería pues nada más la actualizo y ya está todo igual, pero aquí lo voy a hacer así. Botón derecho, bueno, voy a copiar como ustedes quieran copiar. Voy a copiar, me voy a ir aquí al otro proyecto y en el paquete de fuentes le voy a decir que pegue con refactor. ¿Sí? Aquí el refactor es importante porque va a copiar una clase que está en otro proyecto, por lo tanto está en un paquete diferente al proyecto a donde lo quiero copiar. El refactor lo que hace es ese ajuste. Si me lo copia de un proyecto, me lo trae al nuevo proyecto a donde lo está copiando y ajusta el paquete para que quede bien integrado al proyecto. Entonces le digo con refactor, como lo estoy copiando de otro proyecto, el nombre puede permanecer igual. Me sugiere pues que deje el mismo nombre, lo cual está bien. Le voy a poner aquí refactor. Y entonces ya tengo aquí dentro de mi proyecto del día 26 de agosto, ya tengo la clase triángulo. Entonces, bueno, este lo voy a poner así. Por lo tanto, a la hora de que me voy al frame, ya no debe marcar error, ya lo detectó. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es, sí tenía la opción de haber creado el triángulo con el constructor parametrizado, porque ya tengo los lados en estas variables. Ahorita lo voy a hacer con los métodos C. Entonces le diría, Bermudas .set lado, le voy a pasar el lado 1 y así le voy a hacer con los otros dos. Al lado 2 y al lado 3 le paso respectivamente lado 2 y lado 3. ¿Sí? Muy bien, entonces ya con esto, vean cómo en el botón yo no necesito saber cómo se calcula el triángulo, el área del perímetro. El objeto es el que lo va a saber. Entonces ya le diría yo aquí JLay área.set al objeto JLay área. JLay área es un objeto de la clase JLabel, ¿sí? Y con el método setText es un método que pone algo en el objeto, lo va a modificar. Y lo que quiero que ponga es de Bermudas, quiero que ponga el área, calcular área. Yo sé que es un doble, me regresa un doble, pues vamos a concatenar una cadena nula para convertirlo a cadena. ¿Sí? Aquí la gran diferencia que les digo, ahorita como que no se aprecia así tanta, pero la gran diferencia es que yo no tengo que saber cómo se calcula el área. En la función tampoco, pero sí tenía que saber que había que pasarle parámetros. Aquí no. Yo le paso los datos al objeto, pero no sé cómo los va a usar por dentro. Bueno, vamos ahora a calcular el perímetro. Sería el perímetro, ¿verdad? Perímetro. Y aquí le vamos a pedir que calcule el perímetro.
Calcula. Fíjense, tengo mal el nombre, fíjense. Calcular. O sea, quiere decir que en la clase tengo mal el nombre del método calcular área. Dice me falta una A, ¿verdad? Calcular. Ya no quedó igual que el que tengo en el otro ejercicio. A ver, entonces aquí el frame. Si lo grabo, me va a marcar un error aquí. Me debería... no, ya sé qué pasó. Es que lo cambié en el anterior. O sea, lo cambié en el otro, por eso acá no se ha dado cuenta. Es que tengo 2 veces la clase de triángulo. Pero este primero es del ejercicio actual. Entonces aquí, para que no me marque error, me va a obligar a... Aquí me marca error. Cada vez que mande llamar calcular área, me va a marcar error. A, y luego ¿dónde más marca error? A. Cada vez que quiera calcular el área, me va a marcar error. Bueno, entonces ahora pues me obligó a corregirlo aquí, ¿va? Yo lo quería corregir acá. Es lo malo como es una copia, pues lo tengo que hacer en los dos. Entonces acá calcular área. Aquí le pongo la A. Y ahora donde me debe marcar errores aquí. Ya está. Ahora, para que quede completo el proceso, vamos a decirle que cambie el color de las etiquetas. Entonces voy a tomar esto. Aquí me va a poner el resultado, pero para saber que lo hice a través del botón de objeto, entonces vamos a cambiarle al objeto JLabArea el color mediante el método setBackground. Y le tenemos que pasar un color. ¿Qué color? ¿Cuál color le quiero cambiar? El set me cambia. Ese color se lo vamos a pedir mediante el método getBackground al objeto JBootFunciones. Pero bueno, en este caso no va a ser funciones, va a ser JBoot objeto. Y acá JBoot objeto. Ok, entonces ahora sí, en este botón no tuvimos que enterarnos cómo se calcula el área y el... Nada más pedirle el método, ¿sí? Bueno, entonces vamos a probar. A ver, aleatorios. Aquí va a calcular, bueno, ahí fue NaN. Ahí está. Este fue sin funciones. Todo el cálculo lo hizo en el botón. Todas las operaciones están en el botón. Acá las operaciones están en unas funciones. El resultado debe ser el mismo. Y acá las operaciones están dentro del objeto. ¿Sí? No apreciamos que lo volvió a calcular y volvió a poner el resultado, pero pues es muy rápido y no se aprecia. Por eso utilizamos los colores para identificar cuál botón fue el que hizo el cálculo. ¿Sí? Bueno, es que creo que el botón calcular también le da salida en consola. Bueno, ahora, aquí en el frame, yo les había comentado anteriormente que esta función, yo le decía función, pero ahora ya sabemos que es un método. Dije, este es especial. Especial porque se ejecuta antes de que el usuario interactúe. O sea que este es el constructor del frame. ¿Por qué? Es público, se llama igual que el frame, no regresa nada, ni siquiera void, y no tiene parámetros. Bueno, este es el constructor del frame. Y aquí nos podemos dar cuenta que efectivamente el constructor se ejecuta antes de que el usuario interactúe. O sea, cuando se crea el objeto. Es el constructor del frame. ¿En dónde se crea el frame? Pues en el método main del frame. O sea, el frame se crea a sí mismo en su método main. Nos vamos al método main, que está acá abajo. Nosotros no lo pusimos. Aquí está el método main. Este es lo que hace ejecutable al frame. Y vemos que cuando nosotros le damos ejecutar a la aplicación, al frame, viene y ejecuta el método main. Es el punto de entrada. Y en el método main
crea el frame. Aquí está creando el frame y luego lo pone visible. Es cuando el usuario lo ve. Pero antes de que lo vea, cuando crea el objeto, se ejecuta su constructor. ¿Cuál constructor está ejecutando? Pues el único que tiene, el de default. Y lo que va a pasar es que ese constructor se ejecuta. Y acá tenemos la ejecución. Entonces, ¿qué es lo que ejecuta en este caso? El método initComponent y luego le cambia el color a. Por eso, si ustedes se fijan aquí, el diseño está en amarillo, pero cuando lo ejecutamos, cambia a azul. Estas, porque el constructor, precisamente el constructor, dice, bueno, cámbiale el color a la etiqueta del área del perímetro y pónsela del color que tiene el botón calcular. Y es lo que está haciendo. Aquí es lo que está haciendo. Lo puso del color del botón calcular. Si yo le cambio este color, también lo va a cambiar este. Y otra forma muy clara de darnos cuenta que el constructor se ejecuta antes de que el usuario empiece a trabajar es, ¿qué tal si esto yo lo pongo aquí arriba? O bueno, sí. Esto lo voy a quitar de aquí y lo voy a poner acá. Parece que ya habíamos hecho esta prueba. ¿Qué va a pasar cuando yo lo ejecute? Va a lanzar una excepción. Va a decir null pointer exception. No puede invocar este método porque este botón dice que este JBoot calcular es nulo. O sea, no existe. Cuando sale esa excepción, espero que no nos salga seguido, pero les prometo que sí nos va a salir. Quiere decir que queremos usar un objeto que no existe. Que nada más tenemos el nombre, nada más tenemos la referencia. Y eso ya lo habíamos visto. Porque cuando nosotros arrastramos los componentes, todas estas son clases. Cuando yo arrastro, estoy creando un objeto. Y eso se refleja en código al final. Todo esto que es código protegido porque lo genera NetBeans. Aquí estamos declarando los componentes visuales, pero no los estamos creando. Nada más están declarando. La pura referencia, el puro nombre. Nada más le estamos poniendo nombre. Pero no hemos creado los objetos. Por eso, cuando yo los quiero usar antes, aquí, yo los quiero usar antes de que ejecute este método, me marca error, porque aquí todavía no existen los objetos. Precisamente ese es el objetivo del método initComponent. El constructor, fíjense, ejecutamos el frame ejecuta el método main. El método main crea el frame. Y al crear el frame, manda a llamar su constructor. Y el constructor manda a llamar el initComponents. Y el initComponents es un método que genera solo, es código generado. Y aquí es donde se crean los objetos. Acá abajo nada más se declararon. Aquí se están creando. Entonces, mientras no se ejecute el método initComponents, los objetos no existen ya en tiempo de ejecución. ¿Sí? Por eso nos lanza la excepción. Dice, no, es que tú aquí quieres crear o quieres utilizar dos objetos o tres, el JLab área, el JLab perímetro, JBoot calcular y los quieres usar, pero todavía no, en este momento, en tiempo de ejecución, todavía no existen. En realidad, me lanzó la excepción en el renglón 23, por ahí lo debe decir. Ya el renglón 24 ni siquiera lo ejecutó. Por esa razón es importante que esto esté después. O sea, yo lo pongo después. Lo pongo acá. Y entonces, ahora sí, se ejecuta la aplicación, ejecuta el método main. El método main crea el frame. El frame cuando se crea, ejecuta su constructor. Su constructor se encarga de crear todos los componentes y entonces sí los podemos empezar a usar. Vamos a ver. Ahora sí, ¿verdad? Entonces ahí ya el método initComponent es el que se encargó realmente de crear los objetos. Los crea en las referencias, obviamente, en las referencias que se declararon, ¿verdad? Estos son los nombres que nosotros les pusimos a las referencias. ¿Sí? Bueno. Pues ya tenemos nuestra primera clase completa.